Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Comentarios, reflexiones y exhortaciones tocantes al segundo libro de Crónicas, por Roberto Aradillas, de la Iglesia de Selene, en San Luis Potosí. Siguiendo con nuestro estudio y resumen de lo que es el segundo de Crónicas, vemos en el capítulo 14, en el capítulo 15 y 16 la historia del rey Asa, que reinó en lugar de Abías. Dice que este rey hizo lo bueno y lo recto a los ojos de Jehová. Dice que quitó los altares del culto ajeno y los altos, quebró las imágenes y taló los bosques, y mandó a Judá que buscasen a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiesen por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los altos y las imágenes, y estuvo el reino quieto delante de él. Edificó ciudades fuertes en Judá, por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos días, porque Jehová le había dado reposo. Dice también que tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas de Judá, 300,000, y de Benjamín 280,000, que traían escudos y flechaban arcos, todos hombres diestros. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000 millares y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él, y ordenaron la batalla en el valle de Cepata, junto a Maresa, y clamó a su Dios, y dijo: Jehová, ¿no tienes tú más con él grande que con el que ninguna fuerza tiene para dar ayuda? Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo los etíopes delante de Asa. Tan fue su ruina de los etíopes que les tomaron muy grande despojo. Se tomaron de las ciudades de los etíopes tantas cosas: ganado, riquezas, ropa, tantas cosas, todo lo que es un despojo, todo lo que es lo que puedan tomar de un pueblo vencido. Dice en el capítulo 15, ya viendo más el trato con el Señor, que vino el profeta Azarías, hijo de Obed, y como al rey Salomón le dijo: Jehová es con vosotros, si vosotros fueres con él, y si le buscares, será hallado de vosotros, mas si lo dejares, él también os dejará. Entonces vemos un poco de resumen de todo de este capítulo, que él se confortó en su corazón, se esforzó. Dice que reparó el altar de Jehová, que destrozó también todo lo que son las abominaciones que había en toda la tierra de Judá, los altares, los bosques, todo lo que se usaba para una adoración o un encuentro con los dioses ajenos de otros pueblos. Entonces dice que entraron en concierto de que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Lo que hacen casi siempre después de un gran avivamiento es tratar de hacer, si no un pacto, decirle al Señor: vamos a hacer esto, vamos a buscarte, vamos a estar en tus caminos, vamos a clamar en los momentos de que haya una prueba. Entonces vemos cómo el Señor va a ayudar y va a estar con ellos. Así es con nosotros, mientras nosotros estemos con el Señor. Y como hemos visto, no es una condición. O sea, si tú andas en mis caminos, yo voy a bendecirte, yo voy a estar contigo. No es una condición. Dios no nos condiciona. Dios lo que dice es que acércate a la luz para que estés iluminado, acércate a la comunión conmigo si es que quieres tener comunión conmigo.
y yo soy santo y no voy a permitir pecado, no voy a permitir cosas que no estén bien, yo no puedo tener una comunión con el pecado, yo siendo santo. Es una forma de decirnos, es como con nuestros padres, si nosotros tenemos algún problema con mi padre o con nuestra madre, hasta que no se arregle el problema no puede haber una comunión, no puede haber un acercamiento, porque hay una ofensa. Y la ofensa tiene que ser confesada y la ofensa va a ser perdonada y va a ser olvidada, porque así es nuestro Señor. Pero podemos ver cómo en el capítulo 16, Asa hizo se juntó o hizo una especie con el rey de Siria, se hicieron como una unión de ayudarse entre ellos. Hicieron una alianza. Podemos ver en el capítulo 16 que él hizo una alianza y sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco. Y él le dijo: hay alianza entre mí y ti, como la hubo entre mi padre y tu padre. He aquí, yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos a la ciudad de Israel, y batieron a Ión, Dan y Abel Maín, y las ciudades fuertes de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Rama y dejó su obra. Podemos ver más adelante que llegó un profeta con él y le dijo que no debió haber hecho eso, que por qué se unía con él, porque se apoyó con el rey de Asiria y no se apoyó con el Señor. Pudimos ver en el capítulo anterior cómo él clamó al Señor. Él no necesitó de aliarse con alguien más, con un ejército de 1,000 millares, dice. Era un ejército mucho más grande. Por eso aquí se le recrimina en el versículo 8 del capítulo 16. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Como diciendo, el ejército de Etiopía y de los libios era un ejército mucho más grande, era un ejército más poderoso, era un ejército más con carros que eran muchísimos más carros que el rey de Israel, y lo que quisiste hacer tú fue juntarte con los asirios. Entonces dice que porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para corroborar a los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque aquí en adelante había guerra contra ti. Iba a estar teniendo guerra. Entonces lo que hizo el rey Ada, su reacción, en vez de arrepentirse, en vez de pedir perdón al Señor, de clamar otra vez al Señor, lo que él hizo fue enojarse. Dice que fue en extremo conmovido. Dice que oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo y metió a la cárcel al profeta que fue a decirle. Entonces la palabra de Dios ya no nos dice más otra cosa más que él murió de una enfermedad muy penosa, una enfermedad que en aquel tiempo era una enfermedad de lepra, que no se acercaba a nadie con él, inclusive su cuerpo fue quemado. ¿Qué podemos ver de esta situación? Es que el Señor siempre va a mostrar lo malo que se pueda llegar a hacer. Hay muchas cosas buenas que se hizo, pero hay cosas que el Señor nos hace ver que no están bien y que no debieron haber sido. Pero también nos hace ver de que debemos arrepentirnos. Lo primero que se le dice en el capítulo 15, cuando fue, es de que Él va a bendecir, el Señor bendecirá si ustedes lo buscan, si ustedes hacen lo que tienen que hacer con el Señor. Podemos ver en 2 de Crónicas 17 que reinó su hijo de Ada, Josafat, y en el versículo 3, y fue Jehová con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales. Si vemos todo ese capítulo, dice que él se llenó de riquezas, se hizo grande,
tenía gente valiente que estaban con él, venían de otros reinos y le traían presentes, le traían tantas cosas. Entonces se hizo grande Josafat. Dice en el versículo 12 del capítulo 17, e iba pues Josafat creciendo altamente, y edificó en Judá fortalezas y ciudades de depósitos. Entonces se hizo de muchas cosas el rey Josafat. El Señor da una bendición. No podemos y no debemos confundir nunca las bendiciones que el Señor da cuando nosotros estamos en sus caminos, cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. No debemos nunca confundir de que también las bendiciones materiales, van a ser también puestas. Si el Señor no quiere y el Señor manda bendiciones espirituales, que son las que son importantes y las que el Señor da, lo demás va a ser añadido, dice la palabra. Entonces no es hacer las cosas para tener un fin económico, es hacer las cosas para tener bendición espiritual. Y el Señor nos dice que las demás cosas serán añadidas. ¿Qué es lo que va a ser añadido? Lo que yo necesito. Solamente el Señor va a mandar lo que yo necesito. Y podemos ver eso que fue con el rey Josafat. En el capítulo 18 en adelante podemos ver una situación que hizo mal el rey Josafat, que fue unirse con Acab. Entonces, si vemos toda la historia de este rey con su esposa, que fue la peor influencia o la peor mujer que pudiera haber reinado en esos tiempos, en la que es la palabra, podemos ver qué tipo de persona era Acab. Entonces aquí nos muestra una historia que cuando ellos iban a luchar, iban a pelear contra otro pueblo, se unieron e hicieron alianza Josafat con Acab, y lo que pasó en adelante fue de que quisieron consultar consultaron primero con unos profetas, y los profetas decían que sí iban a ganar la guerra. Después el rey Josafat quiso que fuera un profeta del Señor, un profeta de Jehová, que consultaran para ver qué pasaba, y buscaron a Miqueas, y Miqueas pues hizo una profecía, dijo que iba a morir Acab. Entonces Acab se enojó, se molestó, y lo que él hizo fue disfrazarse no sabemos de qué, pero no se disfrazó del rey, y mandó por delante al rey Josafat. Al rey Josafat lo cercaron el otro pueblo que iba en contra de ellos, y vieron que no era el rey de Israel, y lo dejaron. Y lo que hicieron fue, así al azar, mandar unas flechas, y una le pegó a Acab, y Acab pues murió desangrado, es lo que dice la palabra. Entonces podemos ver cómo en el capítulo 19, que el Josafat, rey de Judá, se volvió en paz a su casa en Jerusalén, y salió al encuentro Jehú, el vidente, hijo de Ananí, y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues la ira de la presencia de Jehová será sobre ti por ello. Empero se han hallado en ti buenas cosas, porque cortaste de la tierra los bosques y has apercibido tu corazón a buscar a Jehová. Habitó pues Josafat en Jerusalén, mas daba vuelta y salía al pueblo desde Beerseba hasta el monte de Efraín, y reducíalos a Jehová, el Dios de sus padres. Y se ve más adelante que él puso jueces que hicieran, que gobernaran bien conforme a lo que el Señor decía. Y podemos ver todo eso. Él puso unas reformas para su reino en el capítulo 19. Sí fue reprendido. Me imagino que él se arrepintió de haberse hecho alianza con Acab. En el capítulo 20 podemos ver que él se levantaron los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Podemos ver, yo quiero creer, y creo que así fue, era un ejército muy numeroso, un ejército muy grande. Y lo que pasó con Josafat fue que tuvo temor, pero no miedo, no terror, sino un temor
infundado, humilló su rostro. Entonces lo que él hizo fue ayunó al Señor, ayunó a Jehová, clamó a Jehová, oró al Señor. Podemos ver todo en este capítulo que él oró por ahí directamente, y lo significativo es en el versículo 15, y dijo: oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis porque de esta tan grande multitud, porque no es vuestra la guerra sino de Dios. En el 17, y no habrá para que vosotros peleéis en este caso, paraos, estad quedos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Y podemos ver adelante que entre ellos, entre los pueblos que venían en contra de Josafat y el pueblo de Judá, entre ellos se mataron, entre ellos se destrozaron, y cuando ellos llegaron a ver, vieron toda la muerte que había pasado ahí, y que fue entre ellos mismos. Entonces fue una gran victoria, una gran bendición. Podemos ver en el versículo 26 de este capítulo 20, y al cuarto día se juntaron en el valle de Beracai, porque ahí bendijeron a Jehová, y por eso llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beracai hasta hoy. Antes habían alabado al Señor con cantos, habían visto que fue una gran victoria, pero podemos ver después que él volvió a hacer otra alianza con otro pueblo y con otro rey, y pues bueno, ¿qué pasó después? Al momento que fue una alianza, vemos en el versículo 35, pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ochzías, rey de Israel, el cual fue dado a la impiedad. Siempre cuando nos dice la palabra pasadas estas cosas o viendo después estas cosas, podemos ver que es una forma de decirnos: después de esta gran victoria, o después de esta gran derrota, o después de este gran pecado, o después de esta situación, pasan estas cosas. ¿Como para qué, hermanas? Para que nosotros recordemos que en este caso la gran victoria que hubo, después él hizo algo que no debió haber hecho, que es aliarse contra otros. Lo único que pasó fue de que tuvo muchas pérdidas, pero podemos ver que en el 21, no vamos a tocar esto tantito, que él durmió Josafat con sus padres, y sepultarlo con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Joram su hijo. ¿Qué podemos sacar, hermanas? Lo que debemos ver es dos cosas que han sido de gran bendición a mi vida. Ver esta parte es que hay situaciones en la vida de cada cristiano, en la vida de cada hermano o hermana, que son muy difíciles. Hay tanto Asa como Josafat pelearon contra pueblos que eran grande multitud, pueblos que si no iban contra el Señor, o si querían hacerlo en sus fuerzas, iban a ser destrozados totalmente. Lo que hicieron cada uno de ellos, tanto Ada como Josafat, fue clamar al Señor. Uno usó lo que fue algo de gran bendición que son para nuestras almas, y que nos hablan de un pedir al Señor muy grande. Cuando se habla de ayuno, se habla de sacrificio, se habla de que es una petición al Señor que es de algo que es imposible. Se podría decir que es algo imposible lo que se pide. Muchos, no sé si hemos pasado por esa parte de que haya algo que nosotros no podemos controlar, algo que nosotros no lo vimos, algo que nosotros no queremos, que no lo buscamos, algo que de repente vino a nuestra vida, una prueba muy fuerte que viene en nuestra vida, una prueba de salud, una prueba de enfermedad, una prueba de trabajo, en cuanto a que puede haber una pérdida de una casa, un carro, algo que nos aflige totalmente, algo que puede ser muy difícil en nuestra vida. Y el Señor nos dice que hay situaciones en que pueden salir, aunque puede uno orar al Señor, puede uno clamar al Señor,
Y hay veces en que tenemos que usar algo tan precioso y tan espiritual como es un ayuno. Cuando el ayuno lo hacemos bien, cuando hay un sacrificio muy fuerte en el que ponemos a nuestro cuerpo a prueba, cuando hay un ayuno, es porque tenemos que pedir algo, se puede decir sobrenatural, para que el Señor vea, el Señor nos escuche. El Señor no es de que no nos escuche en otro, sabe muy bien que el Señor siempre nos oye, pero es una forma de clamar muy fuerte. La gran victoria que tuvieron ellos fue contra algo casi imposible, que solamente Dios puede hacer. Es la guerra de Dios, no de nosotros. Lo que a nosotros nos toca hacer en situaciones así tan fuertes solamente es, como dice en el versículo 17 del capítulo 20, paraos, estad quedos, y ved la salud de Jehová con vosotros. Nos enseña muy claro la gran victoria que ellos tuvieron, porque clamaron al Señor, porque el Señor pelea por ellos. Así es con nosotros, hermana. No los que pasó antes no es con nosotros, es con nosotros. Victorias tan gigantes, victorias tan grandes, peticiones que son casi imposibles, una conversión de un familiar que puede ser totalmente imposible. El Señor contesta y a veces decimos, ¿cómo pudo haber sido salvo esta persona? Tantas situaciones en las que nosotros no podemos controlar. Solamente Dios puede, solamente Dios lo puede ver. Entonces eso es lo que nos muestra estos capítulos. También nos muestra de que no debemos hacer alianzas hacer asociaciones o hacer negocios con gente que no es cristiana, con gente que no ve al Señor. Dice la palabra que no debemos hacer yugo desigual. Y también no solamente es en un matrimonio, no solamente es en un noviazgo, no solamente es en juntarse con personas que tengan una creencia igual, pero también en negocios. No debemos tener yugo desigual con los infieles, dice la palabra. ¿Por qué? Porque siempre va a traer algún problema, siempre va a traer algún tipo de situación negativa en nuestra vida. Espiritualmente nos puede dañar muchísimo, pero también puede ser, si es un negocio que no puede prosperar. Entonces, eso es lo que trato o vi que pudiera ser de bendición a nuestra vida espiritualmente. Sabemos que fue un poco largo porque es mucha historia, pero podemos sacar lo espiritual de cada uno de estos dos reyes que tuvieron esa similitud entre ellos. Dios los bendiga, hermanas.